Vámonos con Cintia Pineda, que tiene la noticia más importante a esta hora, y es el positivo de coronavirus del alcalde de Popayán. Cintia, buenos días. Hola Giovanni, buenos días. Y fue el mismo alcalde de Popayán quien lo confirmó a través de sus redes sociales, en donde dijo que en un acto de transparencia quería confirmar que su prueba de COVID-19 le salió positiva y que seguirá todas las indicaciones médicas de aislamiento. Pero dice también el mandatario que continuará trabajando desde la casa para afrontar esta emergencia sanitaria y que incluso va a nombrar a un alcalde encargado, más bien va a designar a un alcalde encargado. Pero como usted ya lo decía, pues digamos hay un poco de alerta porque este mandatario estuvo en 2 eventos con el presidente Iván Duque y con varias personas, incluida la misma prensa que cubre Palacio. La primera fue el 11 de marzo en un evento en el Museo Nacional, celebrando la Semana de Popayán. Era un evento cultural y también estuvo reunido, como usted ya lo decía, el 14 de marzo, el pasado sábado, con varios alcaldes de ciudades capitales y también gobernadores. Incluso desde Palacio se informó sobre los controles que se estaban haciendo allí a la entrada de la Casa de Nariño, en donde básicamente son tomar la temperatura y preguntarle a uno si ha tenido algún síntoma, si tiene algún síntoma de gripa o si ha viajado al exterior. Sí, eso es verdad, Cintia, qué pena le interrumpo. Sí. Cuando uno entra, expliquémosle, cuando uno entra a la Casa de Nariño, siempre hay unos controles, desde que entra a la presidencia, entre una persona y otra mantienen 2 metros de distancia, por eso el ingreso a la Casa de Nariño pues es muy demorado. Luego pasa un control donde hay 2 oficiales del ejército, uno le va tomando los datos, le hace la pregunta si uno estuvo o no en un viaje internacional, luego le toman la temperatura, después de tomarle la temperatura y que no tenga fiebre, uno pasa para que le hagan, le echan un gel en la mano para hacer el proceso de desinfección. Ese mismo proceso, y se lo cuento porque ayer que tuve la oportunidad de entrevistar al presidente, lo vi, soy testigo de ello, ese mismo proceso se surte dentro de la Casa de Nariño. Durante mi estancia allá estuve aproximadamente 1 hora y media antes de que pudiera hablar con el presidente, por lo menos 3 veces fueron a tomarme la temperatura. Incluso al presidente uno no se le puede acercar más de 2 metros. Él saluda de lejos, de hecho la entrevista que teníamos, yo tenía mi silla y él estaba a 2 metros de distancia de mí para poder hacerle la entrevista. Y sí que son rigurosos, de hecho el personal de prensa Palacio es quien se encarga de ponerle este micrófono al presidente, es quien se encarga de acercarse a él, todos van con guantes, todos van con tapabocas, es decir, las medidas que se están siguiendo en la presidencia pues son unas medidas bastante rigurosas. Ahora, conocida esta noticia, yo supongo, Cintia, usted me corregirá, el presidente debe hacerse de nuevo la prueba. Pues sería lo ideal, Giovanni, porque pues se ha estado con una persona que ya se confirmó que tiene COVID-19. Lo que no se sabe es cuándo se contagió el alcalde de Popayán. Si antes de esta reunión, sabemos que él estuvo en Marruecos en febrero, pero lo que nos dicen es que es un caso de contagio, es decir, que alguien que tenía COVID-19 lo contagió a él. Lo que no sabemos es si fue antes de todas esas reuniones que él tuvo en Bogotá o si fue después, allá en Popayán o en el aeropuerto, cuando él se dirigió pues ya a su ciudad. Ya hemos preguntado en el Palacio Presidencial, no nos confirma, pero pues sería lo ideal. Como también ya conozco que varias personas de las que han tenido contacto, de las que han estado ahí en Palacio o que estuvieron en esos eventos, se van a realizar por precaución esta prueba de coronavirus. Pues Cintia, muchísimas gracias por la información. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Popayán cuando notifica que tiene COVID-19. Acabo de recibir hace unos minutos los resultados de la prueba de coronavirus que me hice el pasado martes. El resultado dio positivo. Quiero señalar que algunas personas intentan ocultar a veces estos resultados. Eso no es una actitud responsable ni seria. Quiero decirles que todos debemos seguir un ejemplo. Al primer síntoma que tengamos de esta enfermedad debemos acudir a los centros médicos. Mañana procederé a designar un alcalde encargado, con el cual continuaremos trabajando en la misma línea que hemos venido haciendo por nuestra queridísima ciudad de Popayán. Bueno, esa es la noticia, es el alcalde de Popayán, confirma que tiene COVID-19, él estuvo en Marruecos, nos lo decía Cintia Pineda, Marruecos queda pegadito a España,
Es un vuelo extremadamente corto. De hecho, a Marruecos va mucha gente de España a pasar sus vacaciones. Seguramente allá se contagió, es positivo, al parecer es asintomático. Y ahora quienes estuvieron en esa reunión el pasado fin de semana seguramente por responsabilidad tendrán que hacerse esta prueba y este examen. Señora Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Buenos días. Buenos días para usted y todos sus oyentes y su mesa de trabajo. Señora Ministra, ¿cómo va a funcionar en la práctica? Ya hagamos un ABC de esta restricción que anunció el señor presidente el día de ayer, una restricción que nos lo dijo, le había dolido mucho tomarla por lo que eso significa. ¿Cómo va a funcionar? ¿Quiénes ya no pueden entrar al país? Mire, a partir del 23 de marzo a las 00 horas del día no podrán ingresar al país ningún viajero internacional. No importa su origen, si es nacional colombiano, si es residente o si es extranjero, ya no hay diferencias. Esa es una medida, como ustedes saben, que hemos venido tomando de manera paulatina, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando la pandemia, y también esa medida tiene en cuenta que dimos el tiempo suficiente para que cualquier colombiano que estuviera en cualquier país del mundo y quisiera regresar alcanzaba a llegar a Colombia de aquí al domingo. Como ustedes saben, estas medidas son recientes. La mayor parte de los países, si bien adoptaron restricciones para extranjeros, siempre han dejado abierta la posibilidad de el regreso de sus nacionales especialmente. Esta semana, el martes, el gobierno peruano tomó la decisión de cerrar vuelos y el miércoles el gobierno de Bolivia, y la estamos tomando nosotros, como digo, a partir de este 23 de marzo a las 00 del día. En la práctica, y esa pregunta nos la hicieron ayer, hay países que nos han consultado de querer mandar vuelos charters para sacar a sus nacionales. Eso es perfectamente factible, además porque eso nos libera presión sobre el sistema de salud. Sí, ministra, sin embargo, debe haber algún tipo de excepciones de carácter humanitario. ¿Cuáles van a ser esas excepciones y cómo van a funcionar? Mire, las excepciones de carácter humanitario siempre existen. Este es un ejemplo que le doy, en la medida en que hay algunos países europeos que nos han comentado que quisieran mandar vuelos charters. Ese ejemplo lo dimos ayer con el director de Migración Colombia, para recoger sus nacionales aquí en Bogotá. Una de las posibilidades es negociar que traigan colombianos que están en esos países y quieran regresar a partir de ese momento. Esas excepciones humanitarias son manejables, siempre han existido, y por eso le doy ejemplos. Pusimos otro ejemplo en frontera. Eso nos permite tener, en el caso de que se llegue a esa negociación, todo un protocolo para que esos colombianos entren a un sitio de cuarentena mientras pasan los 14 días de cuarentena obligatoria, pero eso será pues excepcional y en la medida en que se den esas posibilidades, porque como ustedes saben queda cerrada totalmente la frontera para vuelos comerciales o privados. Salvo ese tipo de excepciones. Tenemos otros tipos de excepciones en las fronteras terrestres, como un niño o un adulto mayor que requiere una atención especial. Ese tipo de situaciones siempre se dan, pero son controlables en la medida que hay protocolos de bioseguridad donde se puede no solo manejar el riesgo, controlar el riesgo, pero no es un flujo permanente ni comercial de personas. Señora ministra, ¿qué pasa con los vuelos de carga? ¿También quedan absolutamente restringidos? No, en ningún país del mundo se ha restringido la carga. Y esa tiene una razón fundamental y se llama abastecimiento. Abastecimiento no solamente de alimentos, sino de insumos químicos y materiales para el sector de la salud, porque realmente ese es un sector que tiene un componente importado que es significativo en esos temas. Y aquí en los vuelos de carga lo que se tiene es un protocolo especial para los tripulantes y para los acompañantes a la carga. Pero como ustedes saben, eso es un tema absolutamente controlable. Hay un protocolo que emitió el Ministerio de Salud con la unidad administrativa de la Aeronáutica Civil, donde se tienen no solamente los mecanismos de protección y bioseguridad, sino que es focalizado a grupos de 4 personas, 5 personas, que se aíslan, se llevan a un hotel y se aíslan totalmente y se regresan para salir al otro día. ¿Por qué? Es necesario mantenernos abastecidos. Esos protocolos existen, ya los ha implementado el Aerocivil y la Unidad de Migración Colombia, sobre todo, que, digamos, supervisa todo el proceso de los extranjeros que ingresan a Colombia. Y así estaban operando hoy para las tripulaciones y así seguirán operando para la carga.
Bueno, esa es una noticia bien importante la que nos da la ministra Claro. Jenner, porque quiere decir que el abastecimiento en Colombia vía aéreo se mantiene, que es importantísimo, sobre todo para acabar con tanto mito, tanta angustia que da esta situación. Solamente es para los pasajeros y las personas que tratan de ingresar a nuestro país. Sí, ministra, la medida en un comienzo va por 30 días. ¿En qué momento evalúan ustedes que se podría llegar o a extender o definitivamente solo va por esos 30 días? Mire, esa sí es una definición que toma el ministro de Salud en virtud de la emergencia sanitaria y dependiendo de cómo evoluciona el pico de la pandemia aquí según las curvas en el país. Como digo, la razón o el momento depende fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la evolución y cómo evoluciona el pico de contagios. Yo, como digo, no soy la vocera en ese tema, yo fundamentalmente ejecuto y implemento las decisiones que se han venido tomando en virtud de esta situación y, como ustedes saben, diariamente el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud van dando la información y cada día va a haber más comunicación sobre cómo evoluciona esto. Este es un tema además que los países van compartiendo todos los días, cada país tiene picos diferentes, retos diferentes y, como digo, eso es totalmente obedece al tema epidemiológico. Señora ministra, ayer en la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle al presidente Iván Duque, él decía que tal vez esta medida que tomó es la que más le ha dolido por lo que significa para la economía, para el país, pero obviamente la salud está por encima de todo, que ha sido una medida gradual y que se ha tomado de acuerdo a la demanda y a las circunstancias en las que está nuestro país. Del otro lado, del lado de la economía, ese flujo, ¿cuánto le representa a Colombia tomar esta decisión que tomó el presidente? Mire, en este momento es muy difícil cuantificar el impacto de esa medida. Como usted sabe, hay un comité estratégico económico que está evaluando todo el impacto que tiene en general de la economía. Obviamente, usted sabe, esto tiene un impacto enorme no solo en las empresas aéreas, en todas las proveedoras del sector aéreo, pero y la razón de la dificultad de la medida tiene sobre todo que ver con la restricción del acceso a los colombianos. La razón de la gradualidad de la medida, como ustedes saben, ha sido siempre dar el espacio para que los colombianos regresen a su país a pasar la cuarentena o a pasar esta etapa, que ni siquiera es de cuarentena, sino que es de incertidumbre para el mundo. Ustedes han visto cómo los primeros ministros de muchos países han salido a avisarle a sus nacionales, regresen para pasar esta fase que todavía tiene mucha incertidumbre en cuanto a la evolución para sus nacionales, en la medida en que la gente tiene sus residencias, en la medida en que hay gente que salió probablemente solo con sus dólares de vacaciones y si se le cierra el acceso al país, pues va a tener una situación mucho más compleja en los otros países. Ustedes mismos nos han comentado de extranjeros que quedaron ayer en El Dorado, que iban o a Argentina vía Perú o simplemente a Perú y que hay un problema específico en la medida en que se cierra a los vuelos comerciales. No obstante eso, los países ya están llamando para mandar charters. Por eso quiero hacer un énfasis en un tema. La medida es para prohibir el ingreso de las personas que son las que tienen el contagio, no para impedir el ingreso de los aviones. Los aviones no son los que tienen la enfermedad. Y la protección es fundamentalmente hacia las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el gobierno peruano nos mande un charter para sacar a los peruanos que se quedaron en Bogotá, pues el charter va a poder ingresar, la tripulación va a quedar aislada y va a recoger a la gente que va a llegar a su país a pasar esta fase, que no se sabe si serán un mes, 2 meses, depende de cómo evolucione la pandemia en el mundo. Pero esta parte es fundamental para entender que es importante también no solo que se vayan a su país de origen, sino entender que en la medida en que se vayan también liberamos presión para nuestro sistema de salud. Eso creo que tiene una doble intención, no solamente hay convenios internacionales, no solamente es un tema constitucional, es un tema también razonable y es un tema que, como digo, los países lo fueron tomando escalonadamente y hay países que aún no lo han tomado precisamente por el retorno de sus nacionales a su país. Señora ministra, qué pena le hago una precisión sobre eso que usted está diciendo de envío de charters. Hay un grupo de ciudadanos colombianos que está en Egipto, hay un grupo de ciudadanos en otros países. ¿El gobierno colombiano ha pensado de pronto, cuando vea grupos grandes colombianos o pequeños, enviar por ellos? Mire, eso es una definición que con la Cancillería se está mirando dependiendo caso por caso.
Nosotros, pues yo no puedo en este momento afirmar que tengamos la capacidad, y ahí sí le llamo la atención porque va a haber pues un colombiano de pronto en cada país, un grupo muy pequeño, no tendremos esa capacidad logística, pero claramente, como lo mencionamos ayer, se va a evaluar caso por caso. Vamos a mirar en los casos donde en algunos países nos han requerido el envío de charters la otra semana para sacar a sus nacionales. En ese caso ya estamos trabajando para solicitar que traigan nacionales que estén en esos países, porque yo creo que esa es, de aquí para adelante lo que viene es un proceso de acuerdos humanitarios entre países para mirar esas circunstancias y ver cómo entre todos nos apoyamos. Es un tema de cooperación que es perfectamente controlable, que podemos en cada país mantener la cadena para mantener aisladas y en cuarentena a esas personas que ingresan. Y esa va a ser una definición caso por caso, como usted lo menciona. Pues señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco, gracias por atendernos a esta hora. Que tenga un buen día. Y usted también supongo que está en su casita, ¿cierto? Sí, señor. Yo estoy en mi casa. Aquí estoy hablando. Estoy en mi casa precisamente. Bueno, muchas gracias, señora ministra. Que tenga un buen fin de semana. Lo mismo para ustedes.